Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Seguimos en estos 40 días conociendo al Espíritu Santo. Hemos venido a través de estos días aprendiendo de diferentes temas que la Biblia nos habla con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y hoy quiero traer a ti algo que la persona del Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y es que Él es el que nos aconseja, Él es el que nos levanta, Él es el que nos conforta, pero también es el que trae dirección a nuestra vida. Y quiero hablarte un poquito de esto porque la palabra del Señor nos enseña que precisamente cuando tú y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo, tenemos una comunión con su presencia, con su palabra, tú y yo somos direccionados a lo que Él quiere hacer a través de nosotros para con el pueblo. Una de las cosas que vemos es que a veces nosotros, por el diario vivir, por las ocupaciones, las frustraciones de la vida o la rutina de la vida, a veces nos perdemos un poco, nos perdemos sintonía de lo que el Espíritu Santo quiere direccionarnos. Es como si usted conoció las radios de antes, ¿verdad? Una radio donde uno buscaba a través, había una agujita donde esa agujita se movía de diferentes números para buscar una frecuencia radial. Las ondas radiales o las ondas televisivas todo el tiempo están transmitiendo. Aunque usted y yo no las veamos físicamente, lo importante es tener el aparato correcto, en este caso un radio receptor, y sintonizarnos en la frecuencia adecuada. Cuando usted y yo nos sintonizamos en la frecuencia adecuada, podemos escuchar la música, la enseñanza, la prédica que estamos buscando en esa frecuencia específica. Lo mismo sucede cuando tú y yo somos hijos e hijas de Dios, cuando le aceptamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo todo el tiempo está transmitiendo mensajes al pueblo de Dios. Pero tú y yo tenemos que estar sintonizados, tenemos que estar en la frecuencia correcta para que los dones que el Espíritu Santo nos ha dado podamos utilizarlos de la manera correcta. Recuerdo una historia en el libro de Samuel, cuando Saúl había sido enviado por su padre a buscar unas asnas que se le habían perdido. La historia nos narra que Saúl fue, ¿verdad? Y andaba con su ayudante y anduvieron por diferentes lugares tratando de encontrar las asnas. Pero no, se cansaron, dieron muchas vueltas hasta que les dijeron, bueno, hay un profeta, ¿por qué no consultamos al profeta de Dios para que él nos diga qué sucede en cuanto a este tema? Van y consultan al profeta, y el profeta, que ya había recibido de parte de Dios la revelación, les dio la respuesta. Y la respuesta fue: las asnas han sido encontradas, pero ahora tu padre está preocupado acerca de ti. La Biblia nos narra que cuando él descendía, Saúl se encontró en el camino con un grupo de profetas, y dice que comenzó a profetizar junto con ellos. Las frecuencias estaban ahí. El Espíritu Santo estaba allí. Él estaba transmitiendo un mensaje y se topó en el camino Saúl. Pero algo sucedió durante la vida de Saúl. Se convirtió en rey. Fue el rey que fue ungido para una temporada. Pero perdió la frecuencia. Dejó de sintonizarse con la presencia de Dios. La historia, tal vez muchos la conocen, donde después de un tiempo Saúl fue desechado como rey, porque no estuvo en la frecuencia correcta cuando Dios le dio una instrucción en cuanto a destruir a un pueblo enemigo. Lo que hizo Saúl es que en lugar de seguir al pie de la letra la instrucción que Dios le había dado, lo que hizo fue conservar pertenencias, conservar cosas materiales para sí y para los que estaban con él, cuando Dios le había dicho: deshazte de todo. Él perdió la frecuencia, él perdió la sintonía con el Espíritu Santo. Lo que sucedió es que la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, dejó de dar dirección a Saúl. Y entonces conocemos la historia de que David fue ungido después por Samuel. Pero aún el mismo profeta estaba perdiendo la sintonía. Hay una escritura, una parte de las escrituras, que nos dice que Dios le dijo a Samuel: ¿por qué sigues llorando a Saúl cuando yo lo he desechado? Levántate y úngeme a un nuevo rey. Pero quiero seguirte hablando de Saúl. Lo que sucedió con Saúl es que él, cuando ya perdió la relación y la comunión con Dios, él
comenzó a acudir en una ocasión, comenzó a acudir ante adivinos para hacer volver espíritus. Y lo que sucedió es que Dios desaprobó la conducta de Saúl. Cuando tú y yo perdemos la sintonía con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, podemos actuar en base a nuestra forma de pensar y en base a nuestras acciones. Si tú tienes dones que Dios te ha dado, hablemos de algunos dones: don de discernimiento, el don de profecía, el don de sanidad. Si no estamos sintonizados con la atmósfera, con la presencia del Espíritu de Dios para el momento, podemos estar actuando en base a algo diferente de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Por ejemplo, si hay alguien que tenga el don profético y de repente está profetizando porque Dios lo usó, muchos se acercan a él al final de un servicio y le dicen: wow, Dios te usa tremendamente, qué bonito te usa el Señor, te invito a mi iglesia para que profetices. Bueno, el hecho de que tengan el don profético no significa que eres dueño de ese don. Dios te usa a través del don profético cuando Él quiere. Lo mismo sucede con el don de sanidad. A lo mejor hoy alguien que tiene el don de sanidad, ¿verdad?, ora por un paralítico y el paralítico se levanta. Y sabiendo que tiene el don de sanidad, en el siguiente actividad o servicio quiere operar en el mismo don. Y alguien dice: bueno, ore por mí porque traigo un fuerte dolor de cabeza. Y a lo mejor ora y quiere reprender ese dolor de cabeza. Y nada sucede, porque no estaba operando en base a la dirección del Espíritu Santo. A lo mejor el Espíritu Santo no quería que orara por él, porque hay cosas que vienen a la vida como consecuencia de que Dios llama nuestra atención. Y en esto tenemos que ser sabios y ser direccionados por el Espíritu Santo. Hay muchas enfermedades que Dios las usa para atraernos a Él. Y si nosotros oramos y reprendemos la enfermedad y no somos direccionados por Dios de que esa situación Dios la está usando para atraer a esa persona a Él porque se ha alejado de Él, entonces nos vamos a encontrar con que estamos peleando contra Dios, contra la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la dirección y la comunión con el Espíritu Santo. Vemos a lo largo de la historia bíblica cuántos ejemplos han surgido. Tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado, pero no somos dueños de esos dones. La Biblia nos enseña que somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Simplemente nos convertimos en administradores de lo que Dios nos ha dado. Es como si tú fueras un ejecutivo de cuenta o fueras el administrador financiero de una compañía. El hecho que el dueño, el CEO de una compañía, el dueño de una compañía, pueda tal vez darte una tarjeta de la compañía, una tarjeta de crédito, una tarjeta con dinero, ponga en tus manos las finanzas, la administración financiera de esa compañía. No significa que esa tarjeta la podemos usar a nuestra libertad. No, somos administradores de esa cuenta bancaria de la compañía. Pero esa cuenta bancaria no es nuestra. Los que estudian contabilidad, los que llevan la administración financiera de grandes compañías, lo deben de tener claro, porque si no, se convierten en gente que hace fraude para la compañía. Y muchas veces tú y yo, si no somos direccionados, si no estamos recibiendo la frecuencia correcta del cielo, vamos a estar cometiendo un fraude espiritual. Porque nos vamos a encontrar haciendo uso del don, haciendo uso del talento, haciendo uso del discernimiento que Dios nos ha dado a nuestro favor o a la conveniencia. Y nos encontraremos haciendo un fraude al reino de los cielos, haciendo un fraude en el ámbito espiritual. Tú y yo hemos recibido talentos, dones que Dios nos ha dado, pero no somos dueños de esos dones, somos administradores. Hoy te quería compartir un poco acerca de mantener nuestra frecuencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos nuestra frecuencia con el Espíritu Santo? Estando en la sintonía correcta. Tú tal vez conozcas una estación de radio que sea tu favorita, cualquier estación de radio. Pero si tú no sintonizas la frecuencia correcta, te vas a encontrar con frecuencias metidas o interferencias que no te dejan o no me dejan escuchar
la frecuencia correcta. Tal vez en alguna ocasión, para los que son de mi generación, más o menos de mi edad, que tuvimos la dicha de conocer esos radios donde los sintonizabas, ¿verdad? Y esa agujita se iba moviendo. De repente había ruido, había interferencias, y esas interferencias teníamos que tener cuidado al mover la aguja para estar en la sintonía correcta, porque si no, ese ruido, esas interferencias no nos permitían escuchar la frecuencia correcta. Hoy oro que ninguna interferencia de el ruido de la vida, las ocupaciones, las preocupaciones, la ansiedad, la desesperación, nos lleven a que esas frecuencias nos impidan tener la sintonía correcta con el Espíritu Santo. Ayúdame a orar ahí donde estás. Padre, hoy oramos que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude siempre a estar en sintonía con la instrucción del cielo, con la instrucción que quieres para nuestras vidas. Padre, para que podamos actuar en base a los dones que nos has dado, pero en base a la instrucción que nos has dado. No operar en base a nuestras creencias o en base a lo que sentimos, sino operar en base a tu palabra, Señor. Padre, y creemos que ante todo, cualquier don, cualquier instrucción, tu palabra está sobre todo, Señor. Te damos gracias y yo oro que toda ansiedad, que toda preocupación, que toda situación que nos ha llevado a estar recibiendo ruido en las frecuencias y no estar sintonizados contigo, Padre, todo eso se haga a un lado y hoy nos sintonizamos con la frecuencia que viene del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga y seguimos en estos 40 días aprendiendo y conociendo más al Espíritu Santo. Dios bendiga tu vida.